Dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Hace muchos años recuerdo que era una época navideña, y más que navideña, más bien era fin de año, y yo había sufrido una enfermedad, o estaba sufriendo una enfermedad. De pronto sentí un dolor, yo no sabía dónde exactamente, pero finalmente era uno de mis riñones. Pero tan intenso y tan fuerte el dolor, y batallé muchísimo. Es doloroso, pero muy doloroso. Busqué ayuda, estaba solo en casa, no encontré médico cerca, tuve que caminar bastante hasta localizar un médico, pero en fin. Terminé con varios estudios de esto y de aquello, y el dolor no cesaba. De hecho, alguien de los médicos que me revisaron, que fueron varios en varios lugares, dijeron que tomara 2 botellas de 1,5 litros de agua al día, y me estaba yendo peor, no estaba bien. Y no se sabía qué tenía yo. Y un día me sentí tan mal y llamaron una ambulancia y me sacó de aquí de la casa y me llevaron al hospital general de aquí, de Chimalhuacán. Era exactamente un 31 de diciembre, No había lugares, no había camas, pero había una camilla. De hecho, había camillas, y ahí me recibieron y me tiraron en una camilla. Ya sabe, le ponen a uno, le dan una bata y con suero, y ahí me quedé en el pasillo, ahí con mis dolencias, un poco menos porque me disminuyeron el dolor colocándome algunos medicamentos, algunos analgésicos en el suero. Lo que les quiero decir es que en realidad no supe qué hora era. Cuando yo estaba volteado, estaba mirando hacia la entrada de urgencias, exactamente hacia la entrada de urgencias. Me quedaba como a 30 metros la entrada de urgencias, y vi que se abrió la puerta de urgencias y entró un niño de esos un poquito gordito, con el pelo así parado, de esos niños que se ve que son bien traviesos, de esos muchachitos que se ve que son bien traviesos, y venía envuelto en una chamarra, totalmente envuelto así, todo esto en una chamarra, una chamarra más grande, no era suya, evidentemente. Venía como tapándose nada más, como que le echaron encima la chamarra, y él venía así llegó con la chamarra. Entonces, pues lo recibieron. ¿Qué tienes? No, pues es que me lastimé el brazo. Entonces, pues yo estaba mirando, normal, pues estaba ahí en mi camilla y en el pasillo, y de ratito ya vino la enfermera y le ofreció una silla, se sentó y dijo, pues, ¿qué tienes? Y le quitó la chamarra y le empezó a quitar así la chamarra. Ay, yo alcancé a ver lo que el muchacho tenía. Había sufrido un accidente, le estaba ayudando a un señor de un molino. Hay mucho trabajo en 31 de diciembre, la gente que va, pues sobre todo a moler semillas para hacer mole, qué sé yo, para tamales, no sé. Y cuando veo, ay no, increíble lo que vi, increíble. Totalmente arrancado el brazo izquierdo,
pero desde aquí, exactamente desde aquí. No tenía nada, todo esto, nada, solamente la mano. Ahí la tenía pegada en la chamarra y unos hilitos, un cuerito nada más así. Había perdido completamente el brazo, quedó la mano, pero la mano obviamente ya no tenía vida. No, cuando yo lo vi me quedé así, hasta se me enchinó la piel y me quedé sorprendido. Y le dijo, no, la misma enfermera que lo revisó casi se desmaya de la impresión. Y sabía que el jovencito, porque en lo que platicaron ahí tantito, dijo, ¿cuántos años tienes? Dijo, tengo 11 años. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro Francisco, a mí nunca se me olvidó. Y entonces ella casi se desmaya cuando ve eso y le dijo, ¿qué te pasó? Dijo, es que le estaba ayudando al señor del molino, no sé qué molino, pero le estaba ayudando, estaba trabajando con él y me descuidé, fue un descuido. Eso fue lo que a mí se me quedó grabado, ya de rato ya no lo vi, ya a mí me pasaron a otra área y me quedé con eso. Toda la noche estuve internado y por la mañana, antes de salir del hospital, porque no me curaron, simplemente ahí pues realmente casi ni me atendieron, era 31 de diciembre y pues ellos estaban brindando y ¿y qué les digo? De pronto, escuchaba yo en la mañana unos gritos así tremendos porque llegó su mamá y la mamá lloraba al ver a su hijo así, 11 años, y había perdido todo su brazo. ¿Por qué? Por un descuido. Un descuido puede provocar eso. Pero queridos hermanos, hermanas, en la vida espiritual no es para menos. David tuvo un descuido y casi le cuesta la vida y le cuesta la salvación. Dice aquí que aconteció al año siguiente, en aquel tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Él no fue a la guerra. Y era el año que los reyes salen a la guerra y él se quedó tranquilamente en su palacio. ¿Qué fue lo que sucedió? Un descuido. Andando paseándose uno de esos días tranquilamente mientras el pueblo estaba en guerra, mandó al general, sí, mandó los más valientes, sí, pero él no estaba haciendo nada. Y de pronto, paseándose en su terraza, alcanzó a ver a una mujer que se estaba bañando y la codició. Y todos sabemos lo que pasó. Era Betsabé, esposa de Urías, un heteo que era de los valientes del ejército de Israel. Cometió adulterio, la embarazó, mandó llamar al marido, lo emborrachó para que fuera a dormir con ella y después que dijera, tengo un hijo, pues es de él, pues él vino y aquí durmió conmigo. Pero él era tan temeroso de Dios que no fue a su casa, ni borracho. Bueno, no fue a su casa, ni después el rey lo emborrachó, ni borracho. Dijo, el arca del pacto del Señor, allá donde están los guerreros, los valientes, y yo durmiendo en mi casa con mi mujer. No, eso no. Y David pensó, dijo, bueno, le hizo una carta a Joab, al general del ejército, y decía la carta, pon a este hombre al frente de la batalla, a lo más recio de la batalla, y cuando estén peleando todos, déjenlo solo. Y sí, lo mataron. Entonces él, ya siendo viuda ella, se la llevó a vivir con él. Terrible, las consecuencias de todo eso fueron verdaderamente terribles, muy dolorosas para David y muy dolorosas. Mucha gente resultó dañada. ¿Por qué? Por un descuido. Un descuido, hermanas, un descuido, hermano, y nos puede causar mucho dolor. Mucha gente se ha perdido
Por un descuido mucha gente ha muerto. No se diga a veces, digo, en lo material, claro, en el edificio que alguien se cayó de una escalera y se mató, que no lo sé, que una máquina mal manejada, un accidente, un descuido y se murió. Pero un descuido en la vida espiritual nos puede salir muy caro. Después estamos tirados, caídos, llorando, quejándonos. La presencia de Dios no está con nosotros. Un descuido en el estudio de la Escritura, un descuido en la oración, un descuido en nuestros deberes cristianos, nos puede traer la ruina. Nos puede traer, hermano, tristeza, dolor, desgracia e incluso la perdición eterna. Tengamos muchísimo cuidado, hermanos, hermanas. Ya te expliqué la vida de David, un descuido y sufrió, en serio, sufrió muchísimo. Cuídate, hermano, cuídate, hermana. No te descuides porque estos días son difíciles, donde hay borracheras, hay cigarrillos, hay drogas, hay música, hay bailes, hay pleitos. No te descuides. La violencia en las calles está a lo que da. Secuestros, asaltos, mucha violencia. No te descuides. Y si algo de eso llegara a pasar, algo físico, pero que no sea por tu descuido en lo espiritual. Lo físico duele, pero lo espiritual es más doloroso todavía, porque peca uno contra el Señor. Se descuida hoy y está pecando contra Dios mañana. Caer es rápido, levantarse es lo difícil. Cuídate, hermano, cuídate, hermana. Que Dios te bendiga.